Bienvenidos a este primer episodio de Power Platform, mis amigos. Hoy conoceremos un poco más sobre vuestros presentadores, Mario y Marco, cómo Mario aprendió a programar con C, si nos gusta la tortilla con o sin cebolla, cómo Marco no pudo más con la morriña y se volvió a Galicia, y un poquito sobre nuestra historia. Después de eso, discutiremos las novedades en el Power Platform y nos centraremos en hablar un poquito sobre el Power Component Framework y qué posibilidades abre para los desarrolladores en el Power Platform. Así que sin más, empecemos. Hola a todos y a todas, bienvenidos a este primer episodio del Power Platform, mis amigos. Estoy aquí con mi amigo Mario. Tu amigo, Hola, Mario. Compañero, ¿qué ibas a decir? Hola Marco, ¿qué tal? Ya no sabía que te llamarte, Mario. Ya no sabías que llamarme, estaba claro. Pero bueno, somos los anfitriones de este nuevo podcast, Mario y Marco. Pensamos llamarlo el dúo dinámico, pero por si acaso ya estaba pillado, entonces nos quedamos con Power Platform, mis amigos. ¿De qué va a ir esto, Mario? ¿De qué va esta nueva aventura que estamos haciendo? ¿Quieres explicarlo un poco? Sí, desde luego. La idea que teníamos era compartir un espacio de una media hora, 45 minutos, y debido a que llevamos en esta jugando con esta plataforma, con CRM, Dynamics y con lo que se llama ahora la Power Platform, desde hace bastante tiempo, pues hemos tenido la suerte de dar con muy buena gente en este mundillo. Y durante esta media hora, 45 minutos, nos gustaría tener un espacio para poder hacer entrevistas y luego también hablar de las novedades que vienen, sobre todo en esta época que estamos ahora, que está todo súper emocionante. Genial, o sea que vamos a pasarnos aquí un ratito hablando de nuestra herramienta favorita, la Power Platform de Microsoft y novedades alrededor de eso, pero bueno, como este es el capítulo inaugural y también nuestra primera experiencia con podcast, ya de antemano pedir perdón por cualquier burrada que hagamos en este capítulo, pero también queremos presentarnos. Entonces, ¿qué te parece si te hago unas preguntitas, Mario, para que la gente te conozca un poco más y luego tomas venganza tú? Adelante, prepárate, ya verás. Adelante. Venga, pues ¿por qué no empezamos contándole un poco a la gente dónde vives, en dónde te encuentras ahora mismo? Bueno, pues lo primero de todo, mi nombre es Mario. Ahí va, siempre se me olvida eso, ¿eh? Hay que empezar por ahí, yo creo. Mi nombre es Mario Trueba Cantero y soy de Santander, soy del norte de España. Y como tú bien dices, ahora mismo me encuentro viviendo en Londres y ya llevo viviendo aquí unos 9 años, más o menos. Me mudé justo más o menos al acabar la carrera y te quedaste por la calidad de la comida, claro. Efectivamente, me quedé por el fish and chips, por el clima sobre todo. Me encanta el hecho de que haga sol todos los días, 30 grados. Y bueno, ya desde el 2011 ya. O sea que... No sigas contando mentiras que nos van a denunciar publicidad engañosa. La verdad es que sí. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo empezaste en esto de la informática? ¿Cuándo tuviste tu primer ordenador, por ejemplo? Pues yo creo que lo comentábamos antes fuera de micro, ¿no? Que mi primer ordenador fue un 386 cuando tenía más o menos, no sé, 8 o 9 años. Y yo creo que antes había jugado con un Spectrum, pero no era mío. Debía ser de algún familiar. El 386 sí que fue mi primer ordenador y yo creo que fue el primero que desmonté y abrí y rompí al final. Bueno, lo rompía y lo arreglaba. O sea, todo dependía. Pero sí, yo creo que fue el 386. Nada, muy bien. Y ya se ve ahí tu edad, que no llegaste a las generaciones anteriores de la informática. Pero bueno, no vamos a meternos en ese tema. A ver, obviamente, pues tú estudiaste después informática en la universidad, entonces vamos a suponer que sabes programar. Supongamos. Pero, no sé, cuéntanos un poquito, ¿cómo aprendiste a programar? ¿Cuál fue tu primer lenguaje de programación y todo esto? Pues mi primer lenguaje de programación, yo creo que el lenguaje con el que aprendí a programar fue C, cuando tenía unos 12 años más o menos, porque como os comenté antes, me dedicaba a abrir y cerrar el ordenador y cacharrear con él, y ya llegó un momento que mi madre dijo:
me he gastado mucho dinero en este cacharro, así que por lo menos vamos a ponerle al niño unas clases particulares para que sepa lo que hace. Y justo yo creo que me acuerdo que aprendí con C, pues porque en ese momento el chico que me daba las clases iba a la universidad. Y en aquel momento C se daba en la universidad, bueno, como nos tocó luego a nosotros. Y al mismo tiempo que él lo aprendía, pues me lo enseñaba a mí. O sea, que me pasaba los apuntes. Y yo creo que fue C. Luego ya creo que en el colegio, pero esto muy, o sea, muy, eh, vamos, yo creo que fue de los primeros cursos en el que pusieron ordenadores y ya muy al final. Creo que nos dieron Visual Basic, de las primeras versiones de Visual Basic. Y nada, de ahí ya a la plataforma.net y aquí seguimos. Genial. Y pues veo que, bueno, bastante jovencito aprendiste. Entonces, eh, vamos a hacer toda esta pregunta ahí para ver tu evolución un poco en esto. ¿Cómo llegaste a Dynamics? ¿Cuál fue tu primera versión y cómo llegaste a Dynamics? Muy buena pregunta. Pues llegué a Dynamics por casualidad, la verdad. Por casualidad. Y por la misma casualidad que por la que te conozco a ti. Eh, es verdad, es verdad. Pues básicamente yo acabo la universidad y una vez que acabo la universidad me mudo a Londres yo no sé, creo que fueron al mes y medio de acabar la universidad. Yo me mudé a Londres. Me mudé a Londres porque mi novia, la que es mi mujer ahora mismo, estaba en Londres ya desde enero de ese mismo año. Y, y fue llegar a Londres, empecé a echar currículums y yo venía ya con un background que había trabajado para un centro de innovación de Microsoft, pero en mi último año de carrera me había dedicado a Java y a tecnologías móviles, o sea, nada que ver con CRM en aquel entonces. Y una vez que me mudé a Londres, yo creo que a las 2 semanas, después de haber estado echando currículums y hablando con recruiters, que es como aquí se consigue trabajo, vamos, eh, pues una recruiter me consiguió una comida con unos amigos españoles. Uno de ellos era Ramón, y justo Ramón Tebar, eh, ese día, creo que tú, Marco, andabas por ahí en su oficina o algo así, y creo que te dijo como, que voy a quedar con un chaval español, y tú creo que dijiste, pues venga, pues me apunto. Y, y así te conocí. Exactamente. Y de hecho, casualidades de la vida, me acuerdo que hubo otro gran amigo nuestro, que ojalá algún día escuche esto y no se ría de nosotros, pero Es verdad. Juan Carlos, MVP también, Juan que me Carlos acuerdo, González, un buen amigo. sí, que me mandó un correo y me dijo, oye, que tengo un amigo que, bueno, que dentro de lo malo no es tan malo. Y sí, a ver Pero si lo malo no le, está malo. no, no, no. Dijo que eras muy majo y eso y que había trabajado contigo y que, bueno, que a ver si le podíamos echar una mano cuando que estaba buscando algo en Londres. Y fue coincidencia de la vida que también era la misma persona. Fíjate, estábamos destinados a encontrarnos, Marco. Esto es el destino. Está claro que sí. Por eso estamos haciendo este podcast, damas y caballeros. Por eso al final hemos llegado hasta aquí. Este es el final del camino. O el principio, ya veremos. Vale. Em, Bueno, bueno, y total, ya que que nos nos vamos. conocimos ese día. Que nos ¿Cuál fue conocimos tu ese primera día. versión de Dynamics? Pues mi primera versión eso fue en el año 2011, así que mi primera versión fue CRM 2011. ¿Qué pasa? Que obviamente tuve que hacer varias migraciones porque empecé a trabajar por una consultora y varios proyectos sí que tenían parte de migración de CRM4 a 2011. Por lo tanto, puede parecer que tuve suerte de ya empezar con 2011 y no tener que, que currarme toda la parte de CRM4, pero al final sí que me tocó. Así que esa fue mi primera versión. Mima, o sea que fue llegar a Londres, conocer a dos a los padrinos españoles y meterte de lleno en Dynamics. ¿Cómo fue tu...? Sí, más o menos. La verdad es que mi entrevista Yo me acuerdo de esa entrevista y la primera pregunta que me hicieron fue, bueno, ¿tú qué sabes de CRM? Y les dije, mira, os voy a ser sinceros, no tengo ni idea, pero ni idea. Lo que sí sé es de .NET. De .NET sí que sé. Y yo creo que ahí, al ser sincero, dijeron, bueno, a ver, yo creo que podemos sacar algo de aquí. Y así fue como empecé, la verdad. Eso, la sonrisa siempre te lleva al buen puerto, muy bien. Y, y entonces, bueno, cuéntanos un poquito
para que la gente también se haga una idea, si son nuevos en el Power Platform Ujú. y todo esto. ¿Cómo fue primera experiencia al ver Dynamics, viniendo de un background de desarrollo de Java, de C, de lo que hablábamos? ¿Cómo fue eso, llegar y descubrir Dynamics y las personalizaciones en Dynamics? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Pues yo creo que lo que más me sorprendió, yo me acuerdo, la primera vez que vi Dynamics, lo primero que pensé fue, esto es una aplicación de ASP.NET. Em, y, y yo creo que lo que sí que me sorprendió fue que ya en 2011 sí que se podían ver ciertas, por así decirlo, cambios que tú podías realizar en la plataforma que no requería de un proceso de desarrollo como podríamos entender en una aplicación en el que tú estás picando código y luego tienes que hacer el build y luego haces las releases. En CRM 2011 ya tenías un workflow engine que ya te permitiría hacer varias cosas. No tenías ya las business rules para quitar, por ejemplo, el JavaScript y todo eso. O sea, todavía tenías que hacer JavaScript, pero ya se veía un poquito que lo que hoy en día en la Power Platform la gente está vendiendo como Citizen Developer. Entonces, obviamente, en 2011 me encontraba muy, muy cómodo porque yo vendía del mundo.net y del mundo.net al final es C Sharp y ya está. Entonces, plugins, Custom Workflow Activities, todo eso era una pasada. El JavaScript también venía del mundo Java, que no tiene nada que ver con JavaScript, pero quiero decir que también había dado JavaScript y también me sentía cómodo ahí. Entonces, mi primera experiencia fue buena y yo creo que pasé. Es curioso porque una vez que empecé con Dynamics, me convertí en un desarrollador hardcore. Yo quería que todo lo de Dynamics fuera código, 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 código. Y luego, a través de la experiencia y de los años, he cambiado y te das cuenta de que lo mejor es utilizar el potencial que tiene la plataforma en vez de volver a reinventar de nuevo todo con código. Que sí que se puede hacer, pero no merece la Sí, pena. exactamente. Eso yo creo que es algo que era muy típico en aquella época, cuando me pasó a mí, a mucha gente, cuando empezábamos con Dynamics CRM de aquellas y veías que era una plataforma súper extensible, veníamos desarrolladores, entonces, bueno, cuando tienes un martillo todos son puntas, como dicen, y bueno, nos liábamos la manta a la cabeza y nos poníamos a desarrollar y a extender. Y claro, era una plataforma muy chula, te ibas haciendo tus cosas, pero claro, las releases de aquella pues eran cada 2 años, entonces no había que preocuparse tanto por la evolución, ¿no? Y bueno, todo eso, como hablaremos después, ha cambiado ahora con el Power Platform y la velocidad que tenemos ahora. Pero bueno, es interesante saber de dónde viene esta plataforma y algún día, si este podcast sigue adelante y nos animamos, haremos un episodio contando la historia de CRM, porque tengo ahí algunas batallitas de por qué algunos tipos de datos que tenemos hoy en CRM funcionan, o en un Power Platform, perdón, funcionan, cómo funcionan, y se puede trazar hasta SQL Server 2000. Bueno, un par de preguntas más ya para cerrar a ver tu presentación. Eh, ¿Alguna cagada memorable? Em, Ninguna. Ninguna. Nunca. Nunca. Es que yo no cometo errores, Marco, por favor. No, a ver, he tenido, claro que he tenido. Es que de hecho, si no tienes, tienes un problema. ¿Alguna cagada memorable? Bueno, pues me acuerdo un proyecto que hicimos juntos, de hecho tú y yo, que fue el de IDScan, ¿te acuerdas? Bueno, pues para que la gente lo sepa, este proyecto utilizaba una tecnología que la empresa se llama IDScan. Bueno, la empresa igual tiene otro nombre, pero la tecnología se llamaba IDScan. Y de hecho el proyecto le llamamos IDScan, que sirve para escanear los pasaportes y los DNIs. Y esta tecnología o esta empresa, su núcleo de negocio eran las discotecas. Porque obviamente lo que hacían los porteros era te pedía el DNI o el pasaporte, lo enchufaban ahí y con eso el software hacía una identificación de si tenías un DNI o un pasaporte falso, de si habías tenido problemas con la policía incluso. Bueno, un montón de cosas. Sí, la verdad es que esto es un software que es bastante extenso. Y tú y yo trabajamos para un banco en aquel momento. Y ese banco lo había hecho para que cuando abriera las cuentas, pues ellos escaneaban el pasaporte o el DNI
y les daban toda esa información. La idea era que cuando se escaneara eso, tenía que guardarse en CRM. O sea, el documento, la foto tenía que, me acuerdo que eran unos documentos en PDF bastante extensos, la verdad, eran como 7, 8 páginas. Pues todo eso se tenía que guardar en CRM. Hasta ahí sencillo. Y hicimos el proyecto, lo testeamos de aquella manera, obviamente. Y una vez que una vez que salimos a producción, yo creo que el primer día o una cosa así, nos dimos cuenta de que el primer documento que entró estaba todavía en formato de bytes, o sea, no se veía absolutamente nada. Y era porque se me había olvidado convertirlo en base 64 o algo así. Y yo creo que esa sí que fue al final sí que nos reímos y me llevé una buena bronca tuya, de eso me acuerdo también. Eh, y creo que me lo sigue recordando, pero esa yo creo que sí que fue una buena, una divertida. Sí, me acuerdo muy bien. A ver, yo he de decir que hubo un momento cuando Mario empezó a trabajar conmigo que me tenía miedo. Y sí, yo soy un pedazo de pan, pero Mario estaba asustado. Pero bueno, sí que me acuerdo de esa y fue muy, muy interesante. Pero siempre es una historia, una batallita y la pudimos recuperar. Sí, hombre, Bueno, sí, yo creo que la recuperamos rápido, vamos, ujú, tampoco fue mucho. bueno, pues la última pregunta, Mario. A ver, adelante. ¿La tortilla con o sin Esto es cebolla? importante. La tortilla siempre, siempre, siempre con cebolla. Muy Vamos, bien, es porque que si le hubieses quitas la dicho otra cebolla. cosa, te echo del podcast. Pero es que, vamos a ver, le quitas la cebolla y le quitas todo lo rico, hombre, todo lo rico, por favor. Hay que ponerla con Muy bien, cebolla, muy claro bien. que sí. Nada, eso ya para futuras entrevistas ya sabéis lo que tenéis que responder si algún día os entrevistamos. Eso es muy importante, porque si no, os echamos del podcast. Que no, es broma. Bueno, Pero nada, bueno. pues muchas gracias, Mario. A ver, Bueno, ¿quieres ahora probar ahora? ya me das las riendas de este podcast. A ver, dale, dale. Perfecto, perfecto. Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidos a todos. Que no, que no. A ver, que seguimos. Eh, Marco, lo primero, ¿cómo te llamas? Marco Amuedo Martínez, el Marco mismo. Moedo Martínez. ¿Y de dónde eres, Marco? Gallego de pura cepa. Gallego. Ah, yo pensaba que eras del sur. Sí, No, sí, vamos. no, no. Mi acento se ve claramente que debo ser de por lo menos de Cádiz. De Cádiz, yo creo que sí que tienes acento Sí, de Cádiz. Un saludo para la gente de Cádiz, por cierto. sí, sí. Eh, Ciudad muy bonita. bueno, yo creo que a ver, yo creo que a ti todo el mundo te conoce dentro de la comunidad y no solamente te conoce gente, y no estoy diciendo esto para que para que te vengas arriba, ¿eh? O sea que tranquilo, relájate. Pero obviamente tú tienes una marca ya y todo el mundo te conoce dentro de la comunidad, no solamente de la comunidad española, sino también de la comunidad inglesa. Pero antes de que hablemos de tu tiempo en Londres y tu tiempo en España, ¿cómo empezaste con Dynamics? Y sobre todo, antes de eso, quiero que empieces en el momento en el que dejaste la universidad y por dónde anduviste hasta llegar al momento en el que empezaste con Dynamics. Uf, muy buena. Pues mira, resulta que fue muy interesante. La verdad, yo cuando ya acabé la carrera, empecé, bueno, pues trabajando aquí en Galicia en unas empresas con Java, con Con Java, es J2E, que todo el mundo empezó con Java. hombre. Y bueno, estamos haciendo un software para el gobierno autonómico, un software de entorno de gestión hospitalaria y tal. Y bueno, me acuerdo que estábamos haciendo con Apache, con Tomcat, con toda aquella... Y estábamos haciendo unos servicios web. Y bueno, hacer unos servicios web en aquellas en Java requería arte y paciencia, crearte tú a mano el WSDL, hacerte todo el rollo, y bueno. Y me acuerdo que en esa primera experiencia yo coincidí que, bueno, también estaba, por otra parte, trabajando por mi cuenta, haciendo cursos en un aula de formación que tenía en la universidad. Yo era instructor de cursos de tecnologías Microsoft. Y bueno, aprendí la tecnología y luego daba clases allí de SQL Server, de .NET. Y me acuerdo que por casualidad, pues mientras estaba trabajando en Java, pillé la primera versión de .NET y vi cómo se hacían servicios web en .NET y dije, o sea, esto es lo mío. O sea, aquí de hacer un servicio web con solo decorar un método, automáticamente te generaba todo, el WSDL, todo tal, pumba, listo, todo funcionando,
a lo que estaba haciendo en Java y dije, no, yo esto aquí, Microsoft es el futuro. Yo esto de Visual Studio lo veo. Y, y fue como, tuve la suerte de conocer a un grupo de gente de aquellas y bueno, ojalá algún día escuche esto también, Iván González, antiguo MVP una gran persona que bueno, estaba muy metido también en el mundo de Microsoft y a Unai Zorrilla, Rodrigo Corral, a Pablo Peláez, que estaban fundando una empresa que hoy en día, bueno, pues se llama Plain Concepts, una empresa importante de tecnologías.net. Y ellos me dieron la oportunidad de, bueno, si me quería unir a ellos, acaban de empezar su empresa, estaban buscando gente para pues eso, hacer servicios con tecnologías Microsoft y yo, bueno, pues de aquellas lo vi claro, dije, esta es mi oportunidad, esta gente tiene un nombre ya en el mundo de las tecnologías Microsoft, de aquellas, lo del concepto de MVP, pues ya te digo, eran los primeros MVPs y para mí fue un descubrimiento, ¿no? Y empecé a trabajar con ellos, fueron pues unos años en los que aprendí, pero lo increíble, o sea, era cada día aprendía y de grandes maestros, incluido gente como el bueno de Octavio, otro gran maestro, Jorge Serrano, otro gran maestro de tecnologías Microsoft y mucha gente que estaba por ahí. Y, y bueno, ya te digo, fui aprendiendo y me hice un buen desarrollador de .NET, teníamos, me acuerdo que cuando estábamos a veces de viaje por trabajo y nos quedábamos juntos en Madrid y las conversaciones que teníamos por la noche, aquello era pues super geek si quieres. Nos poníamos a discutir qué pasaría si haces esto en C Sharp, si haces esta conversión de tipos, y teníamos ahí unas buenas discusiones. Era un momento muy interesante. Es decir, que Y era .NET las 24 horas del día al final. sí, y así también, bueno, éramos jóvenes, aprendí un montón y Ah, claro. no, vamos, y estoy súper agradecido de eso. Pero la parte interesante y cómo acabé en Dynamics fue que, bueno, esta empresa pues coincidió que un día llegó una oportunidad con un cliente que quería que alguien le diese formación sobre una cosa que se llamaba Microsoft Business Solutions CRM, la versión 1.2, que sí, y que Microsoft iba a sacar la versión 3. Eso es como una leyenda. Eso hay muy poca gente que ha visto esa versión. No, existe. Y de hecho creo que por algún sitio donde conservo un CD con una máquina virtual. Qué bueno. Y bueno, incluso hubo la versión 1.0 que, bueno, esa le llamaban el CRM de las demos, porque no se puede hacer mucho más que hacer una demostración. Pero bueno, que bueno, nos llegó esa oportunidad y yo, pues, como soy, levanté la mano y dije, me la quedo yo. Yo aprendo esto y organizo la formación y el curso. Y me puse a, a aprender, cogí aquellas los manuales de Microsoft y me puse a aprender y tal. Me acuerdo que tenía un portátil Toshiba con muy poca memoria y tenía que tener las máquinas virtuales en aquel portátil e intentar ejecutar. Bueno, y ahí fui aprendiendo y estuvo muy bien. Y me organicé el curso y allá que me fui, una semana, no sé si fue una semana o 10 días, pero fue un montón de tiempo a dar esta formación. Y claro, imagínate, yo recién aprendido dando una formación sobre Dynamics, explicando pues todas las cosas, aquellas, lo que había de aquellas, cómo se extendía y todo, fue muy divertido. Pero ¿Dónde fue ese curso? se ¿En qué ciudad? dice, se dice el pecado, pero no el pecador. Si algún No, día lo simplemente, escuchan, efectivamente, es que si algún día lo escucha, es que sería muy bonito que esto lo escuchara alguien, que tú le diste su primera formación de Dynamics y fue en aquella formación. Entonces, bueno, ¿en qué ciudades fue esta formación? digamos, voy a decir que fue en Asturias, ¿vale? Y yo estoy seguro hice muy buenos amigos después de aquello, porque después de aquella formación ganamos un proyecto en un equipo de fútbol, hicimos unas cosas juntos, sí, salió muy bien. Y, y bueno, fue muy divertido, pero le cogí mucho cariño y seguí trabajando con tecnologías .NET, pero a la vez empecé pues eso, a coger algún proyectillo de Dynamics aquí y allá, cosas pequeñas al principio, y luego, como te digo, llegamos a un equipo de fútbol, empezamos a hacer una implementación y de aquella empecé
Pues una manera para mí de aprender de aquella fue en los grupos de noticias, que tú no sabrás ni lo que es eso. Es antes de los foros, había una cosa que se llama grupos de noticias y funcionaban a las mil maravillas porque te lo podías descargar offline y luego respondía y luego subías todas las respuestas. Bueno, tenía sus cosas graciosas. Y, y bueno, en los grupos de noticias empecé, bueno, a resolver problemas de otra gente y lo que hacía era ver, decía, alguien preguntaba cómo se puede hacer esto, tal, y yo cogía mi máquina virtual, me ponía a buscarle una solución o a desarrollar algún plugin, bueno, de aquellas se llamaban callout, eran un poco distintos, pero bueno, eso, o JavaScript, o hacer cosas, y le respondía. Y así fue como aprendí un montón y como conseguí ser MVP a base de, bueno, aprender a la comunidad, responder y fue como me gané mi primera mención como MVP. ¿En qué año fue esto, Marco? ¿En qué año conseguiste tu primer MVP? Pues fue si no recuerdo mal, en el 2007 la primera vez que conseguí el En MVP. 2007, wow. Ujú. Wow. Muy bueno, muy interesante. La verdad es que es una historia súper chula y súper bonita. Está claro que, como hemos podido ver todos, te mudaste de Java a .NET más que nada por vagancia. Sí, ya sabes que yo Vamos, soy una porque no te persona muy apetecía, eso eficiente. es, porque no te Soy- apetecía, bueno, sí, eficiente, ese es un buen sinónimo, porque no te apetecía hacer todo lo que había que hacer con Java, pero no, la verdad es que es una historia muy chula y muy interesante, y creo que es la primera vez que te escucho, porque sí que obviamente tú y yo nos conocemos desde hace muchos años, y creo que es la primera vez que la escucho de principio a fin, un poquito, así que me gusta mucho. Bueno, otro capítulo de la historia, eres MVP, te hacen MVP en España, por todo tu trabajo que hiciste con estos grupos de noticias, como nos has dicho, y llega el momento en el que dices, estoy cansado de la comida española, me apetecen fish and chips, y como el tiempo de Galicia y el tiempo de Londres es más o menos igual, pues me voy para Londres. ¿Fue más o menos así? Efectivamente. Algo así, pues mira, te cuento exactamente cómo fue porque es otra historia muy, muy graciosa. Yo, pues eso, era MVP y en esto que me dicen, oye, Microsoft organiza una conferencia que se llamaba Convergence, aquellas, en el Bella Center en Copenhague. Que si quieres venir, tienes entrada gratis por ser MVP y nada, puedes venir y conocer a la gente del equipo producto, ver tal, las novedades. Y yo, bueno, esto es una oportunidad, hay que ir, ¿sabes? No conocía tampoco a ningún MVP. Yo fui uno de los primeros MVPs de Dynamics y no conocía a nadie que se dedicase tampoco mucho a eso. Había alguna gente que conocías de los newsgroups tal, pero no. Entonces dije, bueno, voy. Y allá que me fui a Copenhague y yo, bueno, de aquellas mi inglés, pues Eso era lo que te iba a preguntar. nivel medio español, que como nos conocemos, ¿no? Y bueno, y aterricé allí en Copenhague, tal, bueno, y más perdido, nada, llego a la conferencia perdido, tal. Y me acuerdo que, bueno, me crucé con unos chicos americanos que tuvieron una paciencia impresionante para entenderme y nos entendimos allí en inglés, les llamó la atención mi historia y me cogieron y me llevaron con ellos a una recepción del equipo de producto, aprendí, bueno, y fui conociendo gente. Y fue también en aquella conferencia donde, por un lado, conocí a otros españoles de otras empresas que se dedicaban a esto y hice amigos que a día de hoy sigo teniendo. Y también, bueno, hablando con otro MVP de aquellas, un chico muy majo que, bueno, sigue dedicándose a Dynamics, pero ya no es MVP, Ronald Lemon, que de aquellas era bueno, para mí era un ídolo, publicaba un montón de cosas sobre CRM y lo conocí allí y hablando con él me dijo, bueno, oye, en mi empresa, que era Avanade, eh, buscan gente si te apetece y tal, oye, y yo pues, bueno, tenía una amiga muy amiga, que se acababa de ir a Londres y me dijo, pues yo estoy muy contenta aquí, así que dije, bueno, pues vamos a ver. Y hice una entrevista con ellos, me acuerdo. Fui hasta allí, hicieron una entrevista, fue muy bien y luego me hicieron otra por teléfono, ahí me defendí como pude en mi inglés tal y bueno, me acuerdo que hoy lo pienso y digo, joder, qué atrevidos somos a veces. Y, y bueno,
Y bueno, la cosa es que les debí de gustar y un mes más tarde estaba ahí aterrizando en Londres me lié la manta a la cabeza y acepté la oferta de trabajo, me fui a Londres y allí empezó mi aventura. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ujú. Una aventura que bueno, que ¿cuántos años estuviste? Porque ahora has vuelto a Galicia. Entonces, ¿cuántos años estuviste en Londres? Pues fueron en total 11 años, 11 años en Londres, sí. Una gran parte de mi vida, una ciudad a la que le cogí mucho cariño, donde conocí a muy buena gente y a Mario Luego, también. desde Eh, luego conociste muy buena gente, por Dios. Claro que sí. y, y nada, es verdad que bueno, hace unos meses la morriña gallega nos pudo y decidimos volvernos a estar cerca de la familia y la verdad es que yo, como buen gallego, en Galicia no se vive como en ningún sitio. Y aquí pues estamos muy contentos también. Salvo en Santander. En Santander yo creo que se vive mejor. Pero bueno, Bueno, pero ya vamos a... sabemos que a los cántabros les gusta echar por fuera, entonces... Hombre, si no, fíjate en Revilla con las anchoas. Claro que sí. Claro que sí. Em, bueno, pues te mudaste a Londres, empezaste a trabajar para Banade. Em, obviamente, yo conozco tu trayectoria en Londres, que la verdad es que y de nuevo, no te me vengas arriba, bastante impresionante. Porque has trabajado para un partner pequeño, para un partner grande, para un cliente final y para Microsoft. Entonces, ¿has notado alguna diferencia en el trato que se le da a CRM, a Dynamics y la Power Platform ahora? En esas diferentes empresas y dónde te has sentido más cómodo. ¿Nos puedes hablar un poquito de tu trayectoria aquí en UK? Sí, sí, claro. Mira, yo la verdad es que siempre me gusta probar nuevos desafíos y encontrar nuevas cosas y tal. Entonces, una de mis principios, quizás cuando, bueno, hace más, ¿sabes? Cuando empezaba era agarrar o coger cada oportunidad que podía, que me pasaba por delante, una nueva oportunidad, pues venga, tomarla con ganas y eso. Entonces, eso me dio la suerte, pues, en principio de trabajar en una consultora pequeña en Londres, donde tengo grandes amigos que, bueno, a día de hoy siguen siendo mis amigos y fueron grandes mentores y donde aprendimos muchísimas cosas y conocía muy buena gente. Y me dio la oportunidad de formarme bien como consultor tecnológico, como, digamos, ganarme los galones en proyectos complicados, pequeños, haciendo de todo y bueno, ir descubriendo el mundo de la consultoría a fondo. Y también pues empezar como gestionar equipos, a ayudar, más que gestionar equipos, a ser mentor de gente, a coger a otra gente que era nueva en este mundo y de Dynamics y transmitirle mi pasión, ¿no? Y lo que yo veía en esta plataforma. Y eso fue muy bonito. Luego decidí que quería probar, siempre otra aventura y era probar el lado de un cliente final, de un cliente de una empresa que toma Dynamics como su plataforma y cómo era esa estrategia. Y ahí fue, pues me fui a un banco muy grande, hicimos una implementación que de aquellas una de las más grandes en el mundo de Dynamics y fue muy interesante porque fue una forma de ver el mundo de la gran corporación, de las complejidades de los proyectos internacionales, proyectos grandes y aprendí muchísimas cosas. Y a partir de ahí me surgió la oportunidad pues de unirme a lo que para mí siempre fue la casa madre, si La quieres. casa del alma mater. Sí. Exacto. Y fue unirme a Microsoft. Y empecé en Microsoft con mucha ilusión, con muchas ganas y bueno, tuve una experiencia muy bonita en Microsoft, trabajando de preventa primero, luego trabajando con partners, con las comunidades en Inglaterra, en la que una época que fue preciosa y donde conocí a muchísima gente con la que luego tuve la oportunidad de trabajar en distintos proyectos y bueno, fue una época que para mí pues me sirvió de mucho. Me sirvió de mucho, de aprender muchas cosas, de ver cómo funcionaba Microsoft por dentro, que eso es algo que muchas veces
cuando trabajas con un partner, un canal, solo tienes una visión sesgada porque ves la parte que te toca, pero es muy interesante también ver cómo trabaja Microsoft por dentro. Y luego, bueno, por continuar mi carrera profesional, dejé Microsoft para tomar otras oportunidades de desarrollar más proyectos y más capacidades en la plataforma Dynamics y luego ya de ahí en el mundo de cliente final de consultoría. Pero yo lo que me llevo es que cada uno tiene que descubrir lo que le gusta. Hay gente que le gusta trabajar en un cliente final, en una cosa con unos proyectos más paso a paso, con más calmados, digamos. En otra gente le gusta la consultoría, que le gusta llegar a hacer su proyecto y moverse al siguiente cliente. Y otra, bueno, pues también la parte de Microsoft. Y yo, por mi forma de ser, me gusta solucionar problemas seguido. Me gusta buscar nuevos desafíos y creo que por eso estoy donde estoy y me gusta trabajar con tecnología. Para mí, yo me considero un tecnólogo, es lo que me mueve, me motiva y bueno, es lo que te da, pero es la parte interesante. Eso yo a todo el mundo le recomendaría que busque lo que le hace feliz, que busque que a veces da miedo y hay que Muy probar. buen consejo, eso es. Desde luego que sí. Tenía otra pregunta que hacerte, pero yo creo que no te la voy a hacer porque es que llevas hablando 20 minutos ya. ¿Vale? Y mi Como introducción siempre, como ha sido siempre. 15 minutos y tú ya llevas 5 de más. Así Ah, que envidia ya tienes envidia. un poquito, a ver, pero una cosa, has dicho una cosa que no es verdad. Porque yo cuando te conocí trabajabas para Microsoft y el motivo de que Marco en realidad dejara Microsoft fue porque estaba desesperado de trabajar conmigo. Entonces, básicamente, Exactamente, ¿es exactamente. verdad o no? Cuando saliste de Microsoft te cambiaste a la empresa donde yo estaba trabajando, ¿verdad? Correcto. ¿Ves? ¿Ves? Claramente, Y, claramente. ¿Y y, cuánto duraste? pues un año y poco, pero gran error, ¿eh? Gran error. Nunca, desde esa nunca conseguí librarme de ti. Y aquí Eso es verdad, estamos. eso es verdad. Aquí estamos, fíjate. Después de 4 o 5 años después, madre mía. Bueno, pues ¿Cómo ahora pasa el tiempo? que ya nos conocen un poco, Mario, y ya nos conocen nuestra historia, seguro que algún día contaremos más anécdotas, Ah, porque seguro que sí, anécdotas seguro que sí. hay para rato. Pero Muchísimas. bueno, Para dar y tomar. La verdad es que sí. vamos a hablar un poquito de lo que nos trae a este podcast. En este primer episodio, obviamente, queríamos hacer nuestra introducción, pero también queremos comentar las novedades de la Power Platform. Y una de las novedades, si nos estáis escuchando o si habéis aguantado hasta ahora nuestra introducción, pues una de las novedades para nosotros que es muy interesante del Power Platform es el Power, ¿cómo se llama? Power Component or Control Framework, Mario. Es curioso porque hay gente que lo está llamando Power Control Framework, porque al final lo que estás haciendo es crear controles, pero en realidad el nombre oficial es Power Component Framework. Y como tú dices, yo creo que esto es algo que ha venido a revolucionar la situación. A ver, como todo el mundo sabe, ahora mismo en Dynamics tenemos una transformación enorme que puede que en el mundo de cliente final, por ejemplo, en el que yo me estoy moviendo ahora mismo, todavía no se esté notando, todavía no haya un impacto, pero es un movimiento que dentro de un año vamos a estar hablando de una herramienta completamente distinta. O sea, ya no vamos a estar hablando de Dynamics, ya no vamos a estar hablando de CRM, vamos a seguir hablando del concepto de CRM, el concepto de manejar los datos de tu cliente y tener un ciclo de vida de lo que hace tu cliente. Eso va a seguir ahí, ese concepto va a seguir ahí, pero dentro de un año esto va a ser todo Power Platform y esta maravillosa plataforma que Microsoft está creando. Y, y Marco, qué es lo que tiene esta Power Platform para los desarrolladores? Pues, pues bueno, hasta ahora no tenía, bueno, vamos a decir las cosas claras, hasta el año pasado en el que se creó la versión del Common Data Service 2.0, que básicamente era coger lo que es la base de que era de Dynamics CRM y convertirlo en ese Common Data Service. No había mucho para desarrolladores, pero bueno, al hacer eso, pues obviamente toda la extensibilidad de Customer Engagement, si quieres, o de CRM, se vino para ahí, plugins, etcétera, y todo lo demás. ¿Qué pasa? Desde el punto de vista puro de Power Apps, pues no había mucho de desarrollador y ahora Microsoft acaba de sacar bueno,
tan esperado, porque ya llevábamos tiempo yendo a hablar de él y etcétera, y previews y tal, pero ahora ya es oficial, ya es público, el Power Component Framework. Y básicamente es una forma que permite a desarrolladores crear componentes para integrar, si quieres, en las Power Apps. Las Power Apps, eso es. Es como, es un poquito como lo que en mi introducción lo que he dicho es que desde CRM 2011 ya se veía como que Microsoft estaba intentando que la gente usara menos código. Obviamente era menos visible en 2011 y en 2011 era un poquito más hardcore. Pero ya rápidamente en 2013 vimos las business rules, en 2015 y 2016 ya vimos con los workflows que se podían hacer síncronos. Ya vimos que Microsoft un poquito estaba construyendo la idea esta de lo que ellos llaman el Citizen Developer. Que lo que quiere decir es una persona que es capaz de desarrollar una aplicación sin necesidad de tener, sin necesidad de picar código o picando muy poquito código. Y al final esa idea fue donde nació las Power Apps. ¿Qué pasa yo creo que fue lo que todos los desarrolladores nos preguntamos, que claro, Microsoft está yendo en esta dirección de Power Apps, de gente que no tiene ni idea, por así decirlo, de programar, crear todas estas aplicaciones, y ahora nosotros, ¿qué hacemos? Pues esto yo creo que es la respuesta de Microsoft de decir, a ver, no os vayáis, venid para acá. Y al final, ¿qué es lo que es esto? Pues es un framework para poder crear controles específicos que luego nosotros podemos dar a estos Citizen Developers para que los incluyan en sus Power Apps. Uh-huh. Bueno, primero otro día haremos un capítulo sobre la historia sobre todo de las Canvas Apps, de Power Apps y todo esto, porque es muy interesante y hay una persona en Microsoft que seguro que nos va a poder, a ver si lo conseguimos traer, convencer, liar, si quieres, como invitado y que nos cuente esto, pero eso para otro capítulo. Hoy vamos a ver el Power Component Framework, que es muy importante, nos abre la historia de los desarrollos, pero a ver, yo que estoy un poco oxidado a veces, ¿cómo empiezo, Mario? ¿Qué tengo que saber para empezar a hacer un control, un componente? Bueno, pues básicamente un componente, lo que hace un componente son tres cosas muy sencillas. La primera de todo es el manifiesto, es decir, un fichero en el que lo que hacemos es definir lo que hace nuestro componente. Le ponemos una versión, le ponemos las propiedades y definimos los recursos que necesita ese componente. El segundo es la implementación de nuestro componente. Y, por ejemplo, para que la gente se haga una idea de lo que estoy hablando, imaginaros en la Power App un slider, ¿vale? Que según yo lo muevo, va sumando un número, por ejemplo. O, por ejemplo, algo como el otro día he visto que alguien había hecho una barra de progreso para una Power App. Entonces, tenemos nuestro manifiesto, que es donde definimos el nombre, la versión y las propiedades. Luego tenemos nuestra implementación, que esa implementación la hacemos en JavaScript, o bueno, miento. Bueno, no miento, pero primeramente se hace en TypeScript, que es lo que está de moda ahora. Y luego, como sabéis, el TypeScript se traduce a JavaScript. Y se puede también hacer, si no me equivoco, a pelo en JavaScript si quieres, ¿no? Creo que se puede hacer a pelo en JavaScript, sí, pero si utilizas, esa es de hecho una muy buena pregunta, pero el problema es que si utilizas el CLI que Microsoft ha liberado, que fue lo que realmente liberaron hace 2 semanas, yo creo, junto con muchos vídeos y todo eso. Si utilizas ese CLI, empieza con TypeScript directamente. Pero sí, tienes razón, se podría ir con JavaScript a pelo. Porque al final TypeScript, como sabéis, lo que hace es traducirlo a JavaScript. Muy bien. Y entonces, vale, tenemos esto, tenemos que saber cómo empezamos, qué es eso que mencionabas del CLI, esa herramienta de consola que sacó Microsoft, ¿qué hago con eso? Bueno, pues nada más, vamos a dejar el enlace en la descripción del podcast para que os lo podáis bajar. Y es muy sencillo, simplemente abrís Visual Studio Code y en la terminal de Visual Studio, que es como yo suelo hacerlo directamente en la terminal de Visual Studio Code, ponéis el comando para crear el proyecto. Y ese proyecto lo que va a tener, nos va a crear el manifiesto, que es el que estaba hablando, nos va a crear los archivos de TypeScript
para poder identificar qué es donde realmente es donde ponemos nuestro código, que es básicamente cuando empieza el control, cuando sale el control y qué es lo que hace cuando tiene que destruirse. Y luego también nos va a crear otras librerías donde podemos poner nuestro CSS, nuestro JavaScript y imágenes. O sea que básicamente esto lo que nos va a dejar construir con TypeScript, con JavaScript, es una especie de modelo de datos y lógica y una capa de presentación con HTML. Entonces estos controles al final son como componentes HTML con su JavaScript reaccionando a eventos, ¿no? Eso es. Y como sabes, esto lo que tiene también está utilizando React. Entonces, eso es uno de los requisitos que sí que dijeron que de momento no puedes no utilizar React porque esto está creado por encima de una capa de React. Entonces, simplemente una vez que ya tenemos esto, una vez que ya tenemos nuestro control, que ya lo hemos probado, además Microsoft ha liberado también una forma muy sencilla de poder testear nuestro control directamente desde Visual Studio Code, que está muy chulo. Os recomiendo que lo probéis. Una vez que lo tenemos, simplemente ¿cómo lo instalamos en nuestra Power Platform? Pues de una forma que os va a sonar, os va a resultar muy conocida a todos, porque al final lo que hacemos es crear una solución, como las que podemos crear en Dynamics hoy en día, y simplemente instalamos el componente en nuestra Power Platform y nos aparecerá a la derecha, en el menú de la derecha. En algún momento tendremos que hacer una demo de todo esto y os enseñaremos exactamente dónde aparece. Tendremos que hacer alguna demo para la comunidad y enseñarlo en un vídeo. Pero mira, una cosilla. Cuando dices que como una solución, ¿eso quiere decir que si yo creo componentes son parte de la solución y voy a poder meterlos en mi mecanismo de integración continua y moverlos entre entornos? Sí, en principio sí. En principio, siempre y cuando... esa es una muy buena pregunta, de hecho, porque algunas de las cosas... hay muchísima gente todavía que se dedica a importar y exportar las soluciones manualmente, pero hay muchísimos de la comunidad que utilizamos herramientas como puede ser la de Whale Hamse, que también es un amigo, una pena que no hable español, que si no le invitábamos, pero el build o sea, la herramienta que le ha hecho para Azure DevOps, en la que te exporta todo, te crea la solución y te la importa en los diferentes entornos de desarrollo, es una verdadera pasada. Y como tú dices, con esto podríamos hacer exactamente lo mismo. Genial. Pues yo la verdad es que creo que hay también una pregunta que mucha gente se hará con esto, un poco filosófica. Y vale, ahora... Ya sé lo que me vas a preguntar. ¿Sabes, no? Te imaginas. Yo es que, sí, claro, ahora tenemos la oportunidad en nuestro CRM, lo que era CRM, o ahora como lo llama Microsoft, Model Driven, ¿no? Sí. Podemos empotrar ahora aplicaciones de Canvas, con lo cual ya podemos crear ahí interfaces distintos, especializados, un poco... viene a sustituir un poquito a lo que antes hacíamos con los web resources, con crear nuestras cosas ahí. Y claro, estos componentes también entran en ese mundo, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, yo tengo mi opinión y si no coincide con la tuya, sabes que te la voy a soltar, pero yo quería preguntarte, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuándo usamos una Power App, de una Canvas App empotrada ahí, o cuándo es mejor crear un componente? Pues es una muy buena pregunta. La verdad es que una cosa que sí que has dicho antes, que era cuando utilizábamos los web resources para poder extender un poquito la interfaz de Dynamics y todo eso. Una de las ventajas que tenemos con una Canvas App es que antes con el web resource estábamos un poquito restringidos en la información que le podías pasar al web resource y sobre todo en la información que el web resource te podía pasar de vuelta a veces. Bueno, siempre había algunas cosas sí, no soportadas o no documentadas que se podían hacer, ¿no? Estamos hablando de cosas que fueran soportadas. Una de las cosas muy chulas que tienen las Canvas Apps es que en el momento en que las pones en el Model Driven App le puedes pasar bastantes cosas y también, o sea, que se integra de una forma muy muy chula. Y de hecho es algo que han extendido con la última release, por si alguien
tiene curiosidad, lo pondremos en las notas, pero han extendido la capacidad y yo lo estuve probando el otro día, está muy bien. Antes era unidireccional, del Model Driven o de CRM a la Canvas Apps y ahora ya tienes un poco de... También puedes hacer algunas acciones desde la Canvas Apps, está muy bien eso. La verdad es que sí. A ver, para responder a tu pregunta, es una pregunta interesante porque lo que mucha gente, y de hecho viene un poquito relacionado con el tema que hemos estado hablando, ¿no? Desde que hemos empezado este episodio. Ahora Microsoft nos ha dado un Power Component Framework en el que en realidad podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿vale? Y una de las cosas que sí que nos han dicho es, por favor, esto es para hacer pequeños componentes que tú luego se los vas a dar a tu colega que no tiene ni idea de programar para que se los ponga en su aplicación y para que se los ponga en muchísimas aplicaciones. ¿Puedes crear tu propia aplicación dentro de un componente? Pues en realidad sí, porque al final esto no es nada más que una aplicación en JavaScript y tiene React y he visto ejemplos de la gente que ya está empezando a utilizar Angular y bueno, ya lo están explotando y pasándoselo bien con ello. ¿Qué pasa? Que esto no es, y es como lo que estábamos diciendo, cuando empezamos en CRM 2011, queríamos modificarlo todo y queríamos reinventar la rueda. Esto no es para que reinventemos la rueda. Entonces, yo creo que si tenemos una Model Driven App y ya tenemos una Canvas App que hace exactamente lo que queremos hacer, yo pondría esa Canvas App dentro del formulario. Sobre todo porque también le estás dando al usuario una interfaz que él ya conoce, porque él ya la usa en su móvil. O sea que en realidad yo no crearía un nuevo componente, aunque puede que incluso quede mejor, o puede que incluso crees un componente y luego esa Canvas App la modifiques. Pero yo creo que esa sería mi respuesta. ¿Cuál sería la tuya? Pues yo creo que coincido contigo. Creo que, bueno, como todo, o sea, tenemos el riesgo de que ahora que tenemos un martillo nuevo, pues todo van a ser puntas y vamos a querer crear componentes para todo y por defecto vamos a intentar crear nuevos componentes y más que nada porque también es eso, es una tecnología de desarrollo, si le presentamos el problema a un desarrollador, pues es lo que hará y yo como desarrollador pues lo peco de eso muchas veces, pero claro que también tenemos que pensar que hoy en día las releases, las nuevas versiones, es que cada mes tenemos nuevas, oficialmente tenemos 2 versiones al año, pero en realidad nuevas componentes, nuevas previews, nuevas historias están apareciendo todos los meses y ya esto es imparable. Entonces, a veces no vale la pena liarse la manta y complicarse la vida cuando pues algunas de esas cosas aparecerán después. Entonces yo lo que creo, como dices tú, es que esto es para hacerse componentes especializados que necesitamos para nuestra problemática o nuestra solución, un componente especializado. Pues mira, vi a un ISV que conozco y que me cae muy bien, son una gente muy buena que se llama Data 8 o Data 8 si quieres, y que hacen una aplicación, bueno, tienen un tema de validación de direcciones, tal, y tenían un componente antes en CRM, bueno, en las versiones anteriores, que era, según ibas escribiendo, automáticamente iba buscando en el libro de direcciones del correo, tal, para sacarte la dirección y rellenar los campos, ¿no? Y era muy guay porque ya iba autocompletando. ¿Qué pasa? Luego eso tuvieron que quitarlo porque en el nuevo interfaz, en el UCI o el Unified Client Interface, no se podía hacer eso porque no había el OnKey Press, entonces tuvieron que quitarlo y ahora lo han vuelto a hacer a través del Component Framework, han creado su campo de dirección de autocompletar y pues eso sí que lo veo, eso es una opción, ¿qué tal? Ahora, otra cosa que necesitas una pantalla que muestre como una visión 360 de un cliente distinta o una visión de inventario, algo que no es. Yo ahí intentaría mirar otras opciones con Canvas Apps, como tú dices. De hecho, el Component Framework se puede usar en Canvas Apps y ¿sabes? Podemos componer estas cosas. Sí, es que es eso, y es que además, sobre todo le das a tu cliente la posibilidad de que, si eso ya lo tienes en una Canvas App,
o si, por ejemplo, porque hoy en día todo el mundo tira del teléfono móvil para todo. Y no ya solo del teléfono móvil, sino también del iPad o de... Entonces, si le das a tu cliente la capacidad de que lo que está viendo en pantalla, aparte de eso, lo puede ver en... O sea, esa misma funcionalidad se la puedes dar en el móvil o en el iPad, es que es una situación en la que sales ganando. Exacto. Bueno, pues yo creo que muchas gracias por la perspectiva, Mario, y por contarnos un poquito del Component Framework. Yo creo que es algo muy interesante y de hecho, pues espero que encontremos la oportunidad de hacer alguna sesión en esto, alguna presentación para la comunidad, porque la verdad es que es algo muy chulo y yo creo que va a evolucionar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que además es eso, es precisamente lo que faltaba, lo que Microsoft como que nos, por decirlo de alguna manera, como que nos debía. Porque claro, llevan años diciendo a los desarrolladores ya no hace falta, ya no hace falta, o sea, con este concepto de low code development. Y ahora es como desarrolladores, de verdad, volved, que os necesitamos y queremos que hagáis todas estas cosas y queremos que sigáis con nosotros. O sea que yo creo que es algo que como tú dices, de aquí a un año esto va a crecer de una forma increíble y yo creo que entra dentro de la filosofía de la Power Platform. Exacto, y yo hay una cosa ahí que has tocado que ya para cerrar es muy importante que mucha gente me dice, esto de yo pues soy desarrollador o llevo toda mi vida en esto y ahora vienen con el Power Platform esto de low code o casi sin código desarrollar aplicaciones. Digo, no, aquí lo que hay es una oportunidad para utilizar a los desarrolladores, a la gente que tiene la capacidad de crear código y de crear en algo de más valor añadido. En vez de estar haciendo lo mismo de siempre, desarrollando componentes de JavaScript, cosas ahí que ya no son necesarias, desarrollar cosas de más valor, dedicarse pues a integraciones, a buscar problemas más grandes con inteligencia artificial, con otras cosas, donde podamos donde podamos despegar nuestra creatividad y solucionar problemas más gordos. Pero bueno, esa es mi visión. Desde luego, no, es una visión que yo creo que compartimos los dos y yo creo que por eso nos llevamos tan bien, Marco, desde Sí, luego. a Eh, veces. a Bueno, veces, no siempre, claro que sí. yo Bueno, que creo bueno, que para este primer episodio hemos cubierto un montón de cosas, conocido un poco más de Mario, un poco más de mi historia también, y hablado un poco sobre las novedades de esta semana del Power Component Framework. Espero que yo, por mi parte, este es nuestro primer episodio, nuestra primera aventura con los podcasts. Seguro que hemos metido la pata y gambazo en 40 cosas, pero bueno, yo me lo he pasado muy bien, Mario, así que espero poder seguir contigo haciendo esta edición de Power Platform, mi amigos, y bueno, os estad atentos para el segundo episodio. pues yo también me lo he pasado muy bien, la verdad. Ha sido un rato muy interesante. He aprendido cosas de ti que la verdad es que no... A ver, sí que conocía muchas de ellas, pero no las había puesto en orden. Y bueno, pues a los que nos estáis escuchando, muchísimas gracias, sobre todo por hacerlo, por estar escuchando este podcast de una hora ya casi. Y nada, que más o menos esta es la idea que tenemos para estos episodios. La idea es comenzar la primera parte con una entrevista a uno de los amigos, de los grandes amigos que tenemos en esta comunidad. Y luego la segunda parte lo que sí que queremos es que ese amigo nos traiga algo de novedades de la Power Platform. Así que si creéis que os puede interesar o os gusta más o menos como hemos hecho este primer episodio en el que nos hemos intentado reír lo más posible y nos hemos controlado un poquito con las bromas, yo creo que, Marco, ¿tú qué crees? Yo creo que nos hemos controlado bastante. Sí, hemos sido bastante buenos. Yo creo que hemos sido muy buenos. Prometo ser más gamberro para la siguiente y putear un poquito más a Mario. Sí, yo creo que sí. A ver, estáis escuchando a dos personas que en todos los Dynamics 365 Saturdays de España se han disfrazado de Regreso al Futuro, de la Guerra de las Galaxias, De por lo tanto, mosqueteros. de Mosqueteros también. Por lo tanto, como sabéis, nos gusta, nos va un poquito la marcha. Así que Vale. nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Mario.